Noticia de último minuto, pueblo de Venezuela. Lo que está ocurriendo en estas últimas horas ha vuelto a colocar al país en el centro de la atención internacional. Nuevos acontecimientos, declaraciones y movimientos políticos están alimentando un intenso debate sobre el futuro de la nación, mientras millones de venezolanos permanecen atentos a cada información que surge minuto a minuto. Prepárense, porque en esta edición vamos a analizar una serie de hechos y declaraciones que están generando un enorme impacto dentro y fuera de Venezuela. Hay nuevos pronunciamientos, reacciones y señales que muchos consideran determinantes para entender el momento político que atraviesa el país. Lo que parecía un escenario lejano para algunos, hoy vuelve a convertirse en tema de conversación entre analistas, dirigentes políticos y ciudadanos. En las últimas horas también han cobrado fuerza distintas versiones sobre los próximos pasos que podrían darse en el escenario político venezolano. Las expectativas continúan creciendo mientras diversos sectores mantienen la atención sobre las decisiones que puedan adoptarse en los próximos días. Cada declaración es analizada al detalle, cada movimiento genera nuevas interpretaciones y cada noticia aumenta la incertidumbre sobre lo que podría ocurrir. Además, abordaremos los más recientes pronunciamientos relacionados con la oposición venezolana y las reacciones que se han producido tanto dentro como fuera del país. Analizaremos qué información ha sido confirmada, cuáles son las expectativas que se manejan actualmente y qué impacto podrían tener estos acontecimientos en el panorama político nacional. Lo cierto es que Venezuela atraviesa uno de esos momentos en los que cada hora parece traer un nuevo elemento de análisis. Las miradas están puestas sobre los principales actores políticos, mientras la comunidad internacional continúa observando con atención el desarrollo de los acontecimientos. La incertidumbre sigue presente, pero también continúan las expectativas de millones de venezolanos que esperan cambios para el futuro del país. En este video revisaremos cada detalle, separando los hechos confirmados de las especulaciones, analizando las declaraciones más importantes y explicando por qué estos acontecimientos están provocando tantas reacciones dentro y fuera de Venezuela. Nuestro objetivo es que al finalizar, este análisis tengas un panorama mucho más claro de todo, lo que está ocurriendo y de los posibles escenarios que podrían desarrollarse en las próximas semanas, así que quédate con nosotros hasta el final, porque iremos paso a paso desglosando toda la información disponible, las declaraciones más recientes y el contexto que rodea cada uno de estos acontecimientos, para que puedas sacar tus propias conclusiones. Y ahora quiero conocer tu opinión. ¿Crees que solo habrá democracia, paz y prosperidad en Venezuela cuando el régimen salga completamente del poder? ¿O consideras que existe otro camino para lograr esos objetivos? Déjanos tu respuesta en los comentarios y cuéntanos también desde qué país, estado o ciudad nos estás viendo. Queremos saber desde dónde nos acompañas en esta cobertura. Ustedes, de que durante la administración del presidente Biden, nosotros vimos que la administración del presidente Biden llevó a cabo una serie de reuniones secretas con el régimen de Venezuela, en particular con Jorge Rodríguez. Ahora vemos lo que está sucediendo en Venezuela, pero en el contexto de lo que había pasado del 2020 en hacia adelante. Y quiero poner unas cuantas cosas porque no es que me lo contaron, ¿ok? Quiero asegurarme de que comprendan de que esto es delicado, esto es duro, y yo lo he expuesto anteriormente, que la administración del presidente Biden había jugado una estrategia que eventualmente falló, y no creo que era en los mejores intereses de los Estados Unidos para el país. Pienso que esto era en intereses a unos cuantos. Y lo que estoy hablando yo es la negociación que se había llevado adelante por medio del señor Juan Sebastián González, quien fue el director de Seguridad Nacional de los Estados Unidos para el hemisferio occidental. Vamos a recordar qué fue lo que exactamente sucedió. Hubo una serie de reuniones
en grupos pequeños que se llevaron a cabo, creo que fue en Omán, en el Medio Oriente, en México y las islas del Caribe. Y se reunieron con miembros de la oposición de Venezuela y Jorge Rodríguez. Ahora, aquí no estoy hablando de que si la oposición jugó una partida, porque lo cierto es que esto fue entre la administración del presidente Biden, liderada por Juan Sebastián González, y por la parte del régimen de Venezuela fue Jorge Rodríguez. Y después vimos el resto de los otros miembros de la oposición de Venezuela participar en esta reunión, en estas reuniones. Pero voy a ser muy directo. Existe evidencia de que Juan Sebastián González constantemente viajaba de los Estados Unidos para mantener estas reuniones con el régimen de Venezuela, donde Juan viajaba en aviones jet charter ejecutivos. Eso lo paga el gobierno norteamericano. Mi pregunta, yo como empleado federal por 15 años y siendo un oficial de la Marina norteamericana, yo volaba en avión comercial donde el gobierno pagaba los boletos. ¿Qué hace especial a Juan Sebastián González? Simplemente que era el director de Seguridad Nacional de los Estados Unidos para el hemisferio occidental y que de alguna manera había que alquilarle y chartearle jets Gulfstreams, que era su preferencia, para reunirse en estas reuniones. Entonces, cuando Juan Sebastián González, creo que fue ya para enero, febrero del 24 o del 25, del 24, creo que fue cuando finalmente Juan Sebastián González sometió su renuncia al presidente Biden. ¿Por qué? Porque miembros de su entorno le dijeron de que fue una muy mal decisión de él de haber posteado una foto de él adentro de un Gulfstream jet que lo estaba llevando a una de esas reuniones. Cuando aquí en los Estados Unidos el Partido Demócrata toma todas las oportunidades que tiene para decir de que, por ejemplo, el director de la FBI, quien tiene un jet a su disposición por su trabajo, él sí viaja en ese jet y lo han venido castigando todos los días. De hecho, esto ha salido en eventos en el Congreso donde él ha tenido que testificar sobre el uso de ese jet. Entonces mi pregunta es, no solamente Juan Sebastián González debería de rendir cuentas del resultado de esas reuniones secretas para el público norteamericano y también para el público venezolano, para que entendamos qué fue exactamente lo que hicieron. ¿Por qué? Porque entra la administración del presidente Trump, el cual ellos apostaron de que ellos iban a tener a Kamala Harris como presidenta. Y como eso no fue el resultado de las elecciones, obviamente la administración del presidente Biden termina, pero creo que nosotros necesitamos respuestas. Porque cuando renuncia, Juan Sebastián González dice que es por razones personales. Pero queda un tinte que necesita ser esclarecido, porque eso no fue la razón de que él se fue. Él se fue porque nosotros como empleados federales, como designados políticos, tenemos que regirnos debajo de las reglas federales para viajar. Y hay rumores bastante grandes que pienso yo ameritan. Porque si hubiese sido yo les garantizo que a mí me hubiesen pasado por los carbones en rojo, o a cualquier otra persona, que porque yo estaba viajando en aviones charter y dónde me estaba quedando yo, en qué hoteles me estaba quedando yo
y cuánto era el costo del hotel. Nosotros entendemos de que Juan Sebastián González le llamaron la atención de sus escapadas hacia estas reuniones con nada más y nada menos que Jorge Rodríguez. Cuando en Estados Unidos castigan tanto venezolanos destacados como los demócratas, como los rhinos, quienes castigan todo el tiempo la administración del presidente Trump sobre sus acciones en Venezuela, creo que lo correcto es de traer y hacer una investigación en el Congreso para determinar, uno, cuáles fueron esas acciones de la administración del presidente Biden con respecto a las negociaciones secretas que se estaban llevando con Venezuela. Juan Sebastián González no es inmune a ser interpelado en el Congreso para rendir cuentas. Él no recibió un perdón del presidente Trump y creo que cuando hay personajes y elementos quienes demandan que se interpele al secretario de Estado de los Estados Unidos y a Christopher Landau para que rindan cuentas sobre lo que está sucediendo en Venezuela, como lo está haciendo la señora María Elvira Salazar, que estaba demandando que se le entregue las cuentas de inspección de KPMG sobre las cuentas de Venezuela. Creo que eso hay que hacerlo, creo que esa es parte fundamental de la transparencia de la democracia. Pero señora Elvira Salazar, yo llamé a su oficina hace un tiempo atrás para dejarle un mensaje, porque su staff no quiso tomar mi mensaje. Yo le dije de que yo había llamado y yo había entrado a la página del internet suya para dejarle un mensaje, que el mensaje era que, en mi opinión, como un ex oficial de inteligencia de los Estados Unidos, que se debería de interpelar a Juan Sebastián González sobre su actuación en la administración del presidente Biden, sobre las reuniones secretas entre Jorge Rodríguez y los Estados Unidos y su participación en la decisión que se tomó de que María Corina Machado no fuera la candidata a la presidencia de Venezuela. Eso creo que hay que aclararlo. Entonces, yo, como un ciudadano norteamericano, yo me contacté con su oficina y yo muy profesionalmente hablé con un representante suyo que me trató muy mal. Yo le dije, mire, yo soy Jesús Romero, yo quisiera dejarle un mensaje porque no lo pude dejar por la página del internet y lo que quisiera dejarle el mensaje es este. Yo le expliqué a esta persona, me trató súper mal. Pero yo veo con mucho interés de que ese sábado anterior usted se había reunido con el teniente Araña, un venezolano, quien está aquí en los Estados Unidos, pasando por su proceso de asilo político o su proceso de inmigración, porque en Venezuela no podía estar, él estuvo preso. Pero mi punto es de que usted en un día sábado, se reunió con el teniente Araña y lo recibió bien, porque ¿cómo lo sabemos? Porque usted puso las fotos en el internet. No tengo ningún problema con eso. Lo que sí tengo problema es de que él no es un constituyente, él no vota en los Estados Unidos y él no vive en Florida. Su staff me dijo a mí de que yo tenía que poner mi cuestión o tenía que yo dirigir mis preguntas al representante distrital mío aquí en Orlando. Entonces yo me pregunto, ¿por qué me dirige su staff a que yo pase mi pregunta por el distrito de aquí de Orlando cuando usted se está reuniendo con el teniente Araña, venezolano, no vota en los Estados Unidos, no ha servido servicio militar en los Estados Unidos, pero su staff me dice que yo me vaya al distrito aquí en Orlando?
Obviamente, yo no contacté a mi representante del distrito de aquí de Orlando, porque usted sirve como una vocera, usted sirve representando los intereses de su distrito de Florida, pero usted es la que viene llevando a cabo un trabajo bastante grande, principalmente para mostrar el régimen de Venezuela, para poner en la mesa lo que han venido haciendo. Y yo encuentro de que si a mí usted no me da la oportunidad de hablar con usted, yo se lo voy a poner en este video para que la gente tenga conocimiento. Yo no tengo ningún problema que usted represente una gran cantidad de latinos en su distrito, quienes no votan en los Estados Unidos. Y yo, que me saqué la chicha por 37 años, su staff no me dio a mí ni siquiera la oportunidad de oírme para que le pasara el mensaje. Y si acaso su staff, que es muy mal educado, era un caballero, no me recuerdo el nombre, si él no le pasó el mensaje a usted, muy mal hecho. Y si él le pasó el mensaje a usted y no me contactaron, peor aún, porque yo vuelvo a lo mismo. Si usted representa los intereses de latinos en su distrito, pero a la vez usted se reúne con otros personajes que no son americanos, quienes viven en otro estado totalmente diferente, y usted se reúne un sábado, lo mínimo que usted pudiese hacer es darme 20 minutos. Pero como no me los dio, lo voy a poner aquí en este video, que este es para usted y el resto de los congresistas aquí en Florida, quienes dicen que ustedes están velando por el mejor de los intereses americanos sobre la situación de Venezuela. No sé si eso es cierto. Mi pregunta es, ¿por qué no se ha interpelado? ¿Por qué no se ha llevado a cabo una investigación sobre las acciones o falta de acciones de la administración del presidente Biden, particularmente lo que hizo Juan Sebastián González como miembro del más alto nivel de la seguridad nacional de los Estados Unidos, quienes mantuvo reuniones secretas con miembros del régimen venezolano como Jorge Rodríguez? Yo comprendo de que se van a llevar y se van a decir, porque yo he estado en el gobierno por 37 años, que es mucho más de lo que usted ha estado. Entonces, también nosotros sabemos de que parte de esas reuniones se llevaron a cabo, y cuando se estaba caminando hacia las elecciones de julio del 2024, resulta que Jorge Rodríguez, en la negociación con Juan Sebastián González, le dice que debajo de ninguna manera la señora María Corina Machado podía ser la candidata a la presidencia de Venezuela para las elecciones de julio del 2024. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo un dirigente, un alto oficial norteamericano se entrega a esa demanda? Porque vimos de que María Corina Machado no logró ser la candidata de la presidencia. Yo no estoy diciendo de que no valió la pena ir a las elecciones del julio del 2024, porque demostraron que Edmundo González y María Corina Machado reventaron los números. Pero vuelvo al punto de que la administración del presidente Biden hizo todo lo posible para impedir de que María Corina Machado fuera la candidata para la presidencia de Venezuela. Y lo vimos. Y luego yo salí en un programa, en el mismo programa radial, donde yo varias veces había dicho esto mismo sobre la necesidad de interpelar a Juan Sebastián González para que de una manera rindiera ese testimonio en el Congreso, de que se llevara a cabo una investigación. A mí, lo que me llama muchísimo la atención es que había estado el senador Rick Scott antes de que yo había entrado a uno de esos programas radiales
no me acuerdo cuál fue la fecha, pero fue después del 3 de enero. Rick Scott dice, sí, yo voy a poner en contacto con el señor Romero, por favor pasar mi teléfono. Yo le pasé mi teléfono y la oficina de Rick Scott nunca me contactó. ¿Por qué? No tengo ni idea, ni de verdad realmente me importa. Lo que sí me importa es de que mientras vociferan de que están parados para el apoyo de Venezuela, a mí me llama muchísimo la atención de que miembros del Congreso de Florida, quienes han defendido la posición de los Estados Unidos para con Venezuela, para liberar y traer la democracia en Venezuela, no podemos tener democracia y no podemos tener una liberación sin nosotros tener claro en los Estados Unidos qué sucedió. Porque como los venezolanos piden que exista transparencia, yo también pido que exista transparencia aquí en los Estados Unidos. Mientras que Juan Sebastián González va a universidades como FIU, a otras universidades, representa grandes compañías y grandes intereses y todavía reparte una narrativa que es claramente anti-presidente Trump. Mi opinión es de que se debería de esclarecer qué fue lo que hizo Juan Sebastián González durante su posición debajo como director de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Mínimo, por lo mínimo. Y le voy a decir algo más al público para que lo tengan bastante claro. Yo lo he dicho en anteriores oportunidades, pero a mí en el 2024 iba a haber, no me acuerdo si fue en el 2023 o en el 2024, creo que fue en el 2024. En mayo del 2024 había un testimonio en el Congreso, en el Senado, en el Comité de Justicia, donde yo había sido invitado a participar como experto en ese testimonio que era sobre la amenaza que representa la parte aérea, la amenaza aérea hacia los Estados Unidos, porque yo fui el que viví y trabajé en Guatemala, donde nosotros fuimos los que peleamos contra el puente aéreo de la droga que estaba saliendo de Venezuela hacia los Estados Unidos por medio del Caribe y Centroamérica. De hecho, yo publiqué un libro donde yo narro qué fue lo que sucedió y yo participé como un testigo experto en el caso de los Estados Unidos contra la señora Deborah Lynn Mercer, quien era la CEO de Aircraft Guarantee, de AGC. De hecho, hay un trabajo investigativo que fue hecho por unos periodistas investigadores de una, creo que es de WFAA, WF de Foxtrot, AA de Alfa Alfa, y el programa, la investigación se llama Broken Trust. Yo les recomiendo. En los últimos días, el movimiento más importante dentro del gobierno encabezado por Delcy Rodríguez ha sido la reorganización de su equipo de gobierno. El cambio más relevante fue el nombramiento de Félix Plasencia como nuevo canciller, sustituyendo a Iván Gil, quien fue trasladado al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Plasencia ya venía desempeñándose como representante de Venezuela ante Washington, por lo que su designación es interpretada como una señal de continuidad en la política exterior y de mantener abiertos los canales diplomáticos con Estados Unidos y otros actores internacionales. Este cambio no parece ser simplemente un relevo administrativo. Cuando un gobierno modifica la conducción de la Cancillería en medio de una coyuntura política compleja, normalmente busca fortalecer su capacidad de negociación internacional. La experiencia de Plasencia en China, Europa y recientemente en Washington le otorga un perfil distinto al de otros funcionarios del chavismo. Eso sugiere que la prioridad inmediata no es la confrontación diplomática, sino mantener interlocución con distintos gobiernos y organismos internacionales.
Al mismo tiempo, durante los últimos días también se observaron cambios en áreas económicas consideradas estratégicas. Hubo movimientos en organismos financieros, en el Banco de Venezuela, en Pequiven y en instituciones relacionadas con la inversión productiva. Además, se creó una misión enfocada en la reconstrucción tras la emergencia nacional. Desde un punto de vista político, estas decisiones muestran que el Ejecutivo intenta reorganizar la administración del Estado, mientras enfrenta una crisis de gran magnitud. Las recientes declaraciones de Delcy Rodríguez también han estado orientadas a transmitir una imagen de estabilidad institucional. Su discurso ha insistido en que el gobierno continúa funcionando, que mantiene la conducción del Estado y que está concentrado tanto en la reconstrucción como en la reorganización administrativa. Paralelamente, busca enviar un mensaje al exterior de que Venezuela sigue teniendo capacidad para mantener relaciones diplomáticas y económicas. Otro elemento importante es que comenzaron a conocerse informaciones sobre nuevos contactos entre representantes del oficialismo y sectores de la oposición. Diversos medios reportan el inicio de una nueva etapa de negociaciones enfocada tanto en la reconstrucción del país como en aspectos institucionales y políticos. Según esos reportes, los temas incluyen garantías políticas, reconstrucción institucional y condiciones para futuros procesos electorales. Desde la perspectiva de la oposición, esto representa un escenario complejo. Existen distintos liderazgos, prioridades y estrategias. Algunos sectores consideran que un proceso de negociación puede abrir espacios para reformas institucionales, mientras otros insisten en que cualquier diálogo debe conducir a elecciones con garantías suficientes para ser consideradas competitivas. En cuanto a Edmundo González Urrutia, su mensaje público reciente ha reiterado la importancia de que cualquier transición política esté sustentada en elecciones libres y con garantías. Esa posición mantiene la línea que ha venido defendiendo desde hace meses. La legitimidad del proceso dependerá de condiciones electorales verificables y aceptadas por los distintos actores. La pregunta sobre qué tan cerca está una transición no tiene una respuesta objetiva basada en la información disponible. Los acontecimientos recientes muestran que hay movimientos políticos relevantes, cambios ministeriales, reorganización institucional, contactos entre oficialismo y oposición y una intensa actividad diplomática. Sin embargo, esos elementos por sí solos no permiten concluir que una transición sea inminente. Una transición política normalmente requiere acuerdos institucionales, garantías aceptadas por las partes y mecanismos claros para implementar los cambios. Lo que sí puede afirmarse es que Venezuela atraviesa un momento de redefinición política. Las decisiones del Ejecutivo indican un intento de fortalecer su capacidad de gestión y negociación. La oposición continúa insistiendo en reformas políticas y electorales. Al mismo tiempo, la comunidad internacional sigue desempeñando un papel importante como observadora y, en algunos casos, como facilitadora de contactos entre las partes. En conjunto, los cambios recientes pueden interpretarse como parte de una etapa de reacomodo político e institucional. Su impacto dependerá de si las negociaciones logran traducirse en acuerdos concretos, de la evolución de la situación interna y de la capacidad de los distintos actores para generar consensos. Por ahora, la información disponible apunta a un escenario dinámico y de alta incertidumbre, más que a una conclusión definitiva sobre la cercanía de una transición. A medida que se observan los acontecimientos de los últimos días, también resulta importante analizar cómo cada uno de estos movimientos puede entenderse dentro de una estrategia política más amplia. En momentos de incertidumbre, tanto los gobiernos como las oposiciones suelen combinar decisiones administrativas, mensajes públicos y contactos políticos para fortalecer su posición. Por eso, cada nombramiento, cada declaración y cada reunión adquieren un significado que va más allá del hecho, aislado. Uno de los aspectos que más atención ha despertado es el énfasis del gobierno en mantener una imagen de continuidad institucional. Cuando un ejecutivo realiza cambios en ministerios estratégicos, particularmente en áreas como relaciones exteriores o economía, suele buscar transmitir que mantiene capacidad de gestión y de interlocución con otros países. Esa estrategia también puede servir para ofrecer estabilidad frente a actores internacionales,
inversionistas o gobiernos que siguen de cerca la evolución de la situación venezolana. Al mismo tiempo, la oposición continúa enfrentando el desafío de mantener una estrategia unificada. Históricamente, uno de los factores que más ha influido en la política venezolana ha sido la capacidad o dificultad de los distintos sectores opositores para coordinar posiciones comunes. En cualquier proceso de negociación, la cohesión interna es un elemento determinante, ya que fortalece la capacidad de presentar propuestas y responder a las iniciativas del gobierno. Otro elemento de análisis es el papel de la comunidad internacional. Diversos gobiernos han reiterado su interés en que cualquier solución a la crisis venezolana sea pacífica, institucional y negociada. En términos generales, existe un amplio consenso internacional en que la estabilidad de Venezuela tiene implicaciones para toda la región, debido a factores como la migración, el comercio, la seguridad y la cooperación energética. En ese contexto, la diplomacia adquiere un peso considerable. El nombramiento de funcionarios con experiencia internacional puede interpretarse como un intento de fortalecer la capacidad de diálogo con distintos países. Sin embargo, el efecto de esas decisiones dependerá de si se traducen en avances concretos en las relaciones exteriores y en acuerdos que puedan beneficiar al país. Desde el punto de vista económico, cualquier proceso político también está condicionado por la situación interna. La recuperación económica, la estabilidad de los servicios públicos, la confianza de los inversionistas y la capacidad del Estado para atender las necesidades de la población son factores que influyen directamente en la gobernabilidad. Por esa razón, muchas decisiones administrativas recientes pueden entenderse también como parte de un esfuerzo por reorganizar áreas consideradas prioritarias. Un aspecto que suele pasar desapercibido es que los cambios políticos rara vez ocurren de manera inmediata. En la experiencia comparada de distintos países, las transiciones, cuando se producen, suelen ser el resultado de una acumulación de factores: negociaciones, acuerdos, reformas institucionales, decisiones judiciales, condiciones económicas y presiones tanto internas como externas. No suelen depender de un solo anuncio o de una única reunión. Por ello, aunque las declaraciones recientes han generado expectativas y un intenso debate, conviene distinguir entre los hechos confirmados y las interpretaciones que se hacen de ellos. Las expectativas pueden cambiar rápidamente conforme aparecen nuevos acontecimientos, y un análisis sólido requiere evaluar la evolución de los hechos con cautela. También es importante observar el comportamiento de las instituciones del Estado. En cualquier escenario político, la interacción entre los distintos poderes públicos, las autoridades electorales y los organismos administrativos es un componente clave para entender hacia dónde se dirige el país. Si en el futuro se plantearan reformas o nuevos procesos electorales, esos organismos tendrían un papel central. Por otra parte, el discurso de los diferentes actores políticos sigue mostrando diferencias importantes sobre la forma en que debería resolverse la crisis. Mientras unos priorizan el diálogo y los acuerdos graduales, otros consideran que las reformas deben ser más profundas y abarcar cambios institucionales de mayor alcance. Esa diversidad de posiciones hace que el escenario siga siendo complejo. En conclusión, la información disponible hasta ahora muestra un momento de intensa actividad política, reorganización del gabinete, movimientos diplomáticos, contactos entre actores políticos y un debate creciente sobre el futuro institucional del país. Todos estos elementos son relevantes y merecen seguimiento, pero por sí solos no permiten afirmar que una transición política sea inminente. Lo que sí reflejan es que Venezuela continúa atravesando una etapa de cambios y negociaciones cuyo desenlace dependerá de las decisiones que adopten sus principales actores y de la evolución de los acontecimientos en las próximas semanas y meses.